En esta mañana de miércoles y también con nuestra colaboración de este día, me enlazo con Felipe Salazar, que me da muchísimo gusto platicar contigo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y también con una experiencia amplia en cuestiones, bueno, pues ya lo decíamos, internacionales. Me da gusto saludarte. Muy buenos días, Felipe. Qué gusto en saludarlos. Buen día a todos. Y vamos a hablar de un tema que yo creo que nos compete tanto a los mexicanos como también a los americanos, si lo podemos decir así, y es que esta demanda que México hace o interpone contra los fabricantes de armas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando, Felipe, y cuál es la situación en respecto a este tema? Mira, Rebeca, efectivamente la semana pasada vivimos un hecho histórico e inédito. Se revela un plan que la Cancillería de México había empezado a cuajar, a cocinar desde hace 2 años, y esto era preparar todo un instrumento jurídico, una demanda, para presentarla en una corte federal en Estados Unidos. Esto es, el Estado mexicano demanda a 11 empresas estadounidenses que pues prácticamente se dedican a la fabricación de armamento de todo tipo, desde la pistola más pequeña que te puedas imaginar hasta el fusil de asalto más tremendo que te puedas ver en una película de estas de acción, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Bueno, México argumenta que a lo largo de los últimos años, 9 de cada 10, esa es la cifra extraoficial, la oficial son 7 de cada 10 armas con las que se han cometido un ilícito en nuestro país, proceden de manera ilegal de Estados Unidos. Y ahí es donde México se le va a la yugular a estas empresas estadounidenses, porque México está argumentando que ellos han generado toda una red de distribución que es factible para los delincuentes, ¿no? Y que son el primer insumo o el primer proveedor de los utensilios que utilizan los cárteles mexicanos. México solicita, entre otras cosas, una indemnización por más de 10,000 millones de dólares por lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué te puedo decir? Esta demanda, Rebeca, habla de muchas cosas, no solamente de este planteamiento. Atiende la segunda enmienda en la Constitución de Estados Unidos. El poseer un arma en Estados Unidos es un derecho muy aquilatado por los ciudadanos de ese país. Prácticamente desde que se configuró lo que hoy conocemos como Estados Unidos, esta parte en la ley cuida y apoya a los ciudadanos para mantener armas en sus domicilios. A eso quería, perdón Felipe que te interrumpa, a eso quería llegar. Al momento de que México, bueno, interpone esta demanda, pero Estados Unidos tiene legalizado la compra a sus ciudadanos, ¿es razonable, digámoslo así, o sí procede esta demanda? Es que ese es el tema interesantísimo. Tú le estás dando muy bien al punto fino de esta cuestión. Está ese derecho consumado en la Constitución americana y por ende las cifras hablan por sí mismas. El 40% de las armas en manos privadas del planeta Tierra están en manos de estadounidenses. Esto es, en un país de 300 millones de habitantes como es Estados Unidos, hay 445 millones de armas en los hogares. No te estoy hablando de lo que está en el ejército o en la policía, estoy hablando de privados. Esto es una locura, Rebeca. ¿Por qué? Porque con todo respeto es más fácil comprar un arma que ir a la farmacia a comprar un desenfriólico. Hay 20,000 armerías a lo largo de la frontera y regadas por todo Estados Unidos que hacen muy fácil el acceso hacia un arma. Prácticamente no había habido restricciones, creo solamente existió una con el presidente Bill Clinton, donde evitó que los fusiles grandototes, estos que vemos en posesión del ejército, pues no los puedan adquirir civiles. Pero la reglamentación duró lo que duró su gobierno. Vino Bush y la quitó y otra vez vino territorio libre. ¿Qué está haciendo México? Probablemente no prospere esta demanda, como bien lo dices, porque es un derecho consumado y porque es un derecho sumamente aquilatado y cuidado y valorado por los americanos. Pero México está diciendo que si así le está yendo a él con esta situación, pone sobre, ahora sí que el dedo en la llaga con lo que está pasando en Estados Unidos. Porque los americanos están siendo presa también de sus armas. Tan solo en 2020 hubo más de 600 tiroteos, Rebeca.
de estos que han hecho el breaking news en los diferentes medios de comunicación nacional e internacionales, que se paró un loquito en una tienda de autoservicio y empezó a balear gente, centros comerciales, universidades, incluso hasta primarias. Y con el tema del racismo, ¿no? Con el tema del racismo, a manos de estas personas que incluso en muchos casos han sido menores de edad, que han llegado hasta las propias escuelas, con los compañeros, con los maestros, y siguen siendo ellos, pues como lo dices tú, Felipe, víctimas de su propio derecho al uso de las armas. Correcto. Tan solo en este año ya llevan 300 tiroteos. O sea, digo, nuestras noticias en México causan estupor y nos escamamos y todo, pero con todo respeto, en Estados Unidos también no se venden piñas, ¿no? Aquí nosotros tendremos cárteles, pero ellos también traen unos problemas sociales tremendos que, como tú bien dices, atañen al tema del racismo, a la homofobia, a la discrepancia entre estratos sociales, que se vive en cualquier estado de Estados Unidos, no solamente aquel que tiene tintes afroamericanos o donde la mayor población es hispana, afecta a todos por igual. ¿Qué ha sucedido una vez que México presentó la demanda, Rebeca? La Asociación Nacional del Rifle es una asociación donde aglutina a todos estos productores de armas en Estados Unidos. Es una asociación verdaderamente poderosa. ¿Por qué? Porque, pequeño detalle, financia 8 de cada 10 campañas de diputados en ese país. Si algún candidato en Estados Unidos recibe dinero, es de esta asociación. Al final del día, como luego decimos, ellos quitan y ponen a los congresistas. Y esa asociación salió un desplegado y obviamente que, como decimos coloquialmente, nos aventaron el carro encima como país, porque nos dijeron que pues cada quien a su casa y que cada quien vea por sus problemas. Y en el caso de México, pues primero que cuide las fronteras y segundo, que verdaderamente ataque a los cárteles. Y ahí es donde México quedó un poquito regateado. ¿Por qué? Pues porque en los últimos 2 años no ha habido decomisos de droga y tampoco detenciones fuertes de capos interesantes en nuestro país. Entonces, la Asociación Nacional del Rifle dijo, señores, estas son las leyes americanas, estos son los derechos americanos, nosotros producimos para quien nos compre. No producimos para terroristas, no producimos para narcotraficantes. Nosotros producimos armas a todos por igual. ¿Qué va a pasar, Rebeca? No sabemos. Lo que sí es que México está subiendo su nivel de juego a la hora de política exterior con Estados Unidos. Como decimos, el que se lleva se aguanta. Y México le está poniendo cascabel al gato porque se está metiendo en un tema sumamente quisquilloso, sumamente delicado, que yo en lo particular celebro que México se anime, que México haga que las leyes americanas sean más restrictivas a la hora de tener acceso a armas, porque con eso a todos nos va mejor abiertamente, no solamente a los mexicanos, sino también a los americanos. Pero por el otro lado, nos hacen ver la paja en nuestro propio ojo. ¿Qué estamos haciendo en materia de seguridad? ¿La Guardia Nacional es la solución verdaderamente? ¿Es qué estamos haciendo en materia de narcotráfico? Porque hoy las cifras, lamentablemente, no nos ayudan. No nos ayudan para poder debatir el problema. A lo mejor nos argumentan el hecho de que aquí hay muchísimas armas. Pero pues con todo respeto, Rebeca, las armas no llegaron ayer. Llegaron desde hace tiempo. Y hoy la cantidad de homicidios dolosos que vivimos en nuestro país ha roto récord en los últimos 4 sexenios. Entonces, vamos a ver si México está preparado para esta estrategia de política exterior. Esta semana, el día de ayer, el presidente López Obrador ya recibió una llamada de Kamala Harris, de la vicepresidenta. No se han revelado lo que se dijo, pero mucho tiene que ver con esto. O sea, en el sentido de que ustedes se van a meter a Estados Unidos, a demandarme en mi corte. Pues bueno, entonces ahí nos vamos nosotros a México a demandar los problemas que estamos viendo y sobre todo, lo que más le interesa a Estados Unidos no son las armas, no es el narcotráfico en México. Son 2 cosas. La migración, efectivamente, y las energías limpias. Y espero que México
tenga con qué contestar esos argumentos. Así es, Felipe, lo dices de una manera tan adecuada. O sea, se metieron a ver lo que está haciendo el vecino en su casa, cuando en su propia casa, bueno, pues las cosas están todavía, no sé si peor o menos grave, pero una situación que también es alarmante. Y así es. Entonces Estados Unidos va a decir, bueno, pues entonces vamos viendo la migración, porque en ese tema, pues definitivamente uno de los más importantes de Estados Unidos, y no se ha hecho nada ante los ojos de este país. Así es, no, y la migración ahorita trae récord en cruces fronterizos mismos que ya habíamos detenido, Rebeca. O sea, prácticamente la migración está volviéndose a poner al rojo vivo por un factor muy noble, el que siempre ha sido, que es el factor económico. Vivimos en pandemia y después vino el accionar de cada país para atajar el problema de la pandemia. No estoy hablando en temas sanitarios, sino en tema económico. En Estados Unidos hubo un programa sin precedentes de apoyos del gobierno tanto para empresas como para ciudadanos de a pie. O sea, prácticamente era apoyar para el cierre de empresas legalmente, indemnizar y por el otro lado a repartir cheques a diestra y siniestra a todos por igual para que el consumo en el país no pereciera. De este lado, pues nomás tuvimos los programas sociales. Hoy, ¿qué está sucediendo? Prácticamente la economía de Estados Unidos se está sobrecalentando. ¿Por qué? Porque el desempleo se está cubriendo de forma gradual y paulatina. Y por el otro lado hay una gran cantidad, que tú me vas a decir, de desempleados. Pues desempleados sin ganas de trabajar, claro, y bien cómodos, porque siguen recibiendo los cheques del gobierno. De ahí, Rebeca, que México esté recibiendo las toneladas de remesas que estamos recibiendo. Por eso ahorita vamos a romper récord con 40,000 millones de dólares. El tema entonces, imagínate que dice Estados Unidos, estos desempleados y estos que estoy apoyando van a durar poquito, porque estoy anunciando el plan de infraestructura más grande en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué tamaño es esto, Rebeca? 8 de cada 10 freeways de Estados Unidos los van a volver a hacer. O sea, imagínate, o sea, Estados Unidos va a entrar en construcción. ¿Qué dice el mexicano que nomás tuvo las transferencias de gobierno y que verdaderamente está desempleado? Y que no hay un plan de infraestructura. Sí. Pues vámonos a Estados Unidos, porque una de dos, o nos dan el cheque o conseguimos chamba. Así Entonces, ahí es donde ahorita México se tiene que meter a cuidar la frontera, porque en la forma de pedir está la forma de dar. Y si nosotros estamos exigiendo por un lado el tema de las armas, pues por el otro lado se nos va a cuestionar el tema de la migración y ojalá que sepamos cómo responder, porque si no nos sacamos la rifa del tigre. Felipe, un tema muy amplio, de verdad muy extenso y también muy interesante para todos los mexicanos. Te agradezco tu participación y tu colaboración en este miércoles. Te estaremos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Gusto saludarlos, Paco. Bye. Vamos con más información y es que, mire, le platico en relación a esto y vamos hasta Guadalupe, por supuesto, donde un artesano elabora juguetes de madera. Se trata del profesor Salvador Serrano, que nos presenta este trabajo interesante y